Bienvenidos a Gimúnicas. El día de hoy tenemos una conversación muy especial con un área eh, que, que habla de la multidisciplina que queremos desarrollar también en el podcast. En este caso, nuestro invitado es el doctor Esteban Ramos, a quien, agradezco. Gracias, Esteban, por aceptar nuestra invitación para conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Bien, encuentras hoy? bien. Estamos estupendamente, con Per- ganas de hablar, a ver per- qué Perfecto, surge. perfecto. Bueno, para que nuestra audiencia te conozca un poco, el doctor Esteban Ramos es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Valladolid, es magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense en Madrid, de Madrid. Es coordinador del área de paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UTPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Council Member de la International Peace Research Association y director de la revista latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto, y es secretario general del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, y además ha publicado múltiples artículos de investigación científica en esta área que es eh, para mí súper importante. Estamos hablando de paz, de la relación entre los seres humanos y bueno, es la verdad un honor poder escuchar de alguien que tiene tanta experiencia en este ámbito. Entonces, muchas gracias, Esteban. No, gracias a ustedes, al revés. Es para mí un gusto, ¿no? Estar con ustedes, compartir un rato, reflexionar, pensar, no sé, lo que pueda aportar para tener una conversación sabrosa, como dicen en Colombia. Así que démosle, pues. Oh, perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, tal vez preguntarte cómo llegó tu fascinación o qué te hizo escoger esta área de investigación. ¿Cómo es que llegaste a, a este campo? Pues, sí, es hermoso, ¿no? El campo, la verdad, es una disciplina que por naturaleza es multidisciplinar como mínimo, ¿no? En Sí, realidad, podríamos hablar de la interdisciplinaridad, incluso de la transdisciplinaridad que tiene nuestra disciplina. Es un campo pues muy amplio que abarca múltiples disciplinas y entonces sí, se genera un diálogo muy intenso, muy denso en ocasiones, lleno de tensiones y dificultades, precisamente porque, claro, cada uno pues tenemos, ¿no? nuestra propia disciplina de partida y a veces claro. ese diálogo es complejo, pero además nosotros, o en mi caso en particular, ¿no? Me inserto en este área, en los estudios de la paz y el conflicto también apostando por la lógica participativa, lo cual incluso digamos que trasciende esas fronteras de lo multi o transdisciplinar, incluso porque aquí ya se trata, además de, digamos, de hablar entre las distintas disciplinas, aquí también se trata de hablar entre las distintas personas. O Ujú. sea, entre los distintos conocimientos que hemos ido cultivando a lo largo de nuestra vida y poniéndolos a disposición de algo colectivo. Y Claro. ese es un matiz importante, muy lindo, sobre el que pocas veces se repara desde el diálogo académico, ¿no? Desde lo Sí. disciplinar académico, ¿no? Y es muy importante. El otro día recuerdo que teníamos una entrevista con María Elena Bottazzi, Mm. candidata al Nobel de la Paz. La entrevistamos por eso, precisamente para la revista. Y hablábamos un poco de esto, de la importancia que tiene también en una disciplina como la medicina, bueno, en el Sí, caso de ella la microbiología, ¿no? De relacionarnos investigadores y seres humanos. Porque a veces tal parece que nosotros no seamos seres humanos. Y muchas veces tratamos al objeto de estudio precisamente como un objeto, pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y no como un sujeto con conocimientos, con sentires, con etcétera, ¿no? sí. Que se vuelcan en un caso concreto y en este caso específico en la construcción de paz o en la generación de conflictos o en la transformación de conflictos o en la deconstrucción de la violencia.
que son básicamente los grandes temas, ¿no?, importantes de nuestra disciplina. Pues digo, todo esto para decir que llego de a pocos. Claro, yo estudio ciencia política en España, y decido entrar en ciencia política de manera muy, muy consciente, ¿no? Digamos que políticamente consciente. Considero que tal vez la ciencia política, la sociología, la antropología y demás son disciplinas que abordan un trabajo relacionado con cómo hacer para vivir mejor, con cómo podemos trabajar, qué necesitamos conocer, qué metodologías podemos aplicar, en el caso de la ciencia política, para distribuir de mejor forma el poder, ¿no?, para tomar las decisiones de manera colectiva y que puedan atender las necesidades de todos y de todas, y no solamente de unos pocos. Entonces yo accedo, ¿no?, a ese universo del conocimiento un poco con esa, vamos, con esa vocación, una vocación orientada en la acción transformadora. Y a partir de ahí, bueno, voy estudiando, ¿no?, la carrera y posteriormente la maestría, un poco orientado en esa lógica, en la lógica de construir juntos y juntas un mundo mejor, un mundo digno, un mundo equitativo, como lo quieras llamar, justicia social, etc. Y a partir de ahí, después de trabajar en la maestría, que fue tal vez un antes y un después, ¿no?, que ya podríamos hablar también de eso, ¿no?, de la importancia que tienen las metodologías participativas en la Sí, investigación, que además normalmente ni siquiera se estudian, ¿no?, en nuestros pensum. Se habla de método quanti y método quali, claro. pero rara vez se habla del método participativo, y yo creo que tiene mucho valor y mucha importancia fundamentalmente para nuestras disciplinas de las ciencias sociales, pero incluso también para resolver, por ejemplo, la relación con los pacientes, ¿no?, o con los Claro, sí, objetos de la medicina y demás, ¿no? Entonces dices, tienes bueno, pues, razón, tienes razón. ¿cómo mejoramos esto, no? ¿Qué De hecho, diálogo? de hecho, la parte participativa, si lo vemos en en el área de medicina o en las áreas biológicas, Ujú. sí, como dices, no aparece, no aparece. No me parece. Y es un, Muy- y es un problema. sí, Eso claro, es sí, un problema. Eso tiene implicaciones y tiene consecuencias, ¿no? Entonces, es importante lo participativo, pero lo participativo no es solamente socializar lo que yo hice. Y sí, eso es muchas veces lo máximo a lo que se llega, ¿no?, cuando se está hablando de metodologías participativas. Entonces, es muy interesante ese ámbito. Bueno, podemos hablar un poco de eso. Y a partir de ahí, en lo que digamos, me empecé a insertar es precisamente en la conflictividad y la convivencialidad, si se puede decir así. Empecé a sí. trabajar en una investigación participativa precisamente en un municipio madrileño, que se llama Arganda del Rey. En realidad es una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes, que en apenas una década recibió más de 25.000 habitantes de golpe, ¿no?, Mm, de migrantes, y mm. fundamentalmente de Rumanía. Y eso generó un impacto, pues, social, bueno, sociopolítico, económico también en la localidad, que fue fuerte. Y se Y generaron la una serie localidad de conflictos. es grande o Es una pequeña? localidad pequeña. Ten en cuenta que más o menos tendría, antes del boom de la migración, muy asociado al desarrollo económico español, al boom Sí, del ladrillo, de la construcción. Este municipio madrileño que está en el sureste es un municipio con uno de los centros, digamos, de empresas mm, y más grandes de España. mm, Entonces están concentradas muchas empresas de construcción y de distintas tipologías de empresas, y de industria muy grande. Entonces necesitaba, pues estaba absorbiendo mucha mano de obra. sí, Entonces llega toda esa mano de obra que, claro, prácticamente multiplica, no sé, por dos no, pero un tercio de población más de mm, repente, ¿no?, sí, en apenas unos años. Y eso generó una serie de problemáticas convivenciales significativas, al punto de que se generaron ya conflictos que derivaron en violencia. Incluso hubo, pues, acciones, sabotajes a mm, los poblados de la población que venía de afuera, mm, sabotajes a iglesias evangélicas, por ejemplo, mm, ¿no? Hubieron incluso sabotajes violentos, ¿no?, de quemar estas instituciones o estas. sí, eh, claro, esto generó, pues, alarma social,
y luego, bueno, problemáticas convivenciales relacionadas con el uso del espacio público y demás. Entonces, en esa investigación comencé a trabajar por primera vez de manera directa el tema de la construcción de convivencias. Primero estudiando cómo eran esas convivencias, cómo era el proceso de acogida de la población o de llegada y de integración social al municipio, y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda una serie de trabajos que tenían que ver con cómo mejorar la convivencia en ese municipio. Todo desarrollado con metodologías participativas. Y ahí Y ese tuviste, fue el punto. y ahí tuviste contacto tanto con el lado migrante como con el lado local. Sí, claro, esa era la parte más interesante, ¿no?, del proceso. Además, fíjate, ¿no?, la pregunta incluso, ¿no? ¿Y quién es el local? Ah, Sí, claro, sí. fíjate, ¿no? Claro, pero es Es muy cierto. interesante por lo que pasó en el propio Arganda del Rey. Es que Sí. durante los años 60, ese mismo boom de la migración que entra al pueblo fue el boom de la migración desde Extremadura y Andalucía que entra al pueblo. Sí. Entonces estaba viviendo un segundo boom poblacional, digamos, de migración, de migrantes, en este caso de población extranjera, digo, Mm, extranjera de España. sí. Anteriormente eran migrantes españoles que llegaban al municipio, ¿no?, andaluces y extremeños. Y fue interesantísimo, precisamente, una de las cuestiones que teníamos que tener en cuenta era esa para la muestra estructural, ¿no? O sea, Sí. cuáles son los discursos de los distintos pobladores, de los autóctonos que llevan 10 generaciones siendo de Arganda del Sí. Rey, pero también de los primeros migrantes que se asientan en el territorio y ya tienen 2 o 3 generaciones Ujú. de vivir desde los años 60, y de los nuevos migrantes, de los migrantes fundamentalmente rumanos que se asientan en Arganda del Rey. A partir de ese estudio, hacemos un análisis de las distintas conflictividades sociales que se estaban produciendo, de las más importantes, más significativas, hacemos la caracterización e iniciamos un proceso de reflexión colectiva. Mm, Digamos que una de las claves que diferencia las metodologías, digamos, cuantitativas y cualitativas de las participativas es que en las metodologías participativas siempre vas a insertar en el proceso de estudio y de reflexión a la población objeto de estudio, que se mm, convierte en sujeto precisamente por eso. sí. Porque no solamente se trata de recoger la información y analizarla, sino de generar ese análisis también colectivamente con la población y después generar una devolución de esa información recogida, de modo tal que permita generar lo que Villasante llama las segundas reflexividades, que es el momento mágico, por así decirlo, de los procesos participativos, en los cuales se devuelve la información analizada en las redes Sí. entre las redes. Y ahí es donde se genera un debate interesantísimo entre las redes, porque es cuando pasan cosas mágicas como la siguiente. Ah, o sea, que los rumanos no recogen a los niños de 10 años del colegio porque están pensando en que tiene que asumir la responsabilidad de llegar a casa a Mm, tiempo y de manera ordenada. mm, Yo pensé que era porque les valía, sí. ¿no?, porque les daba exactamente igual sus hijos. Sí. Fíjate la diferencia que hay entre entender ese mismo hecho Sí. de una manera que entenderla de otra. Entonces, ese diálogo a partir del cual entre las redes empezamos a entender por qué el otro hace lo que hace de la Sí. manera que lo hace, y empezamos a dialogar entre posiciones discursivas distintas, pues claro, permite deconstruir prejuicios, Claro. permite la empatía, permite entender por qué pasan ciertas cosas. Y si bien eso no quiere decir que se resuelvan los problemas, porque Sí. tampoco eso es mágico, lo que sí permite es entrar en una siguiente fase del proceso, en una fase en la que construimos lo que nosotros llamamos el autodiagnóstico participativo. Mm, Es decir, de comprender que los problemas son unos a partir de mi visión, a comprender cómo son los problemas colectivamente. Ese salto es un salto clave en los procesos de investigación con sí. las metodologías participativas, porque el diagnóstico que construye, mejor dicho, porque las propuestas de acción sobre el diagnóstico que construiremos será sobre el diagnóstico colectivo, sobre el autodiagnóstico que consensuamos, Mm, y no sobre las
ideas o preconcepciones que pueden tener los distintos grupos en el momento previo al que hacemos ese diálogo intergrupal. Sí. Fíjate la importancia que tiene esto, por ejemplo, a la hora de diseñar políticas públicas o a la hora de construir, yo qué sé, mejoras para X situación. No es lo mismo trabajar con unos técnicos que recogen las problemáticas de la población y diseñan a partir de esas problemáticas o de ese diagnóstico que construyeron técnicamente una serie de, bueno, pues de iniciativas sobre ese diagnóstico construido técnicamente, que hacerlo a partir del debate previo del diagnóstico construido, Entre las partes. porque, claro, porque se genera un autodiagnóstico que nos permite profundizar y matizar mucho más. Entonces, claro, por un lado se consigue atender de forma más certera las necesidades de la población y también ser más preciso a la hora de abordar las problemáticas sociales convivenciales. Y no es cualquier cosa lo que estamos hablando, en términos sobre todo de convivencia sociocomunitaria. Por ejemplo, había un problema en ese municipio, esto ya pasó hace muchos años, esto fue 2005-2006, ¿no? Había una serie de problemáticas en ese municipio relacionadas, claro, por ejemplo, con la convivencia en las plazas públicas, ¿no? La población autóctona, digamos, originaria, histórica del municipio, decía que las plazas habían sido tomadas por los rumanos y que no se podía caminar por ahí. Y que, claro, si ibas por ahí te agredían, ¿no? Y empieza también bulos también, ¿no? Como antes no había internet de esta misma forma, pero lo viral también era, ¿no? Entonces no vayas a esa plaza porque está ocupada, bla, bla, bla. Bueno, y ese problema o esa problemática convivencial del uso y del acceso a los espacios públicos requería una intervención muy distinta a la que planteaban seguramente inicialmente la población autóctona, que lo que quería era poner policía en el parque. Claro, ¿cómo termina el proceso participativo? Bueno, pues el proceso participativo termina a partir de una reflexión colectiva y de una reflexión colectiva en la que trabajamos la lógica de qué es la plaza y cómo podemos utilizar todos y todas la plaza, a partir de esa reflexión, con una serie de construcción de propuestas que terminan con cosas tan maravillosas como la generación, fíjate qué interesante, de ferias interculturales en las plazas, en las que vamos a estar. Claro, entonces la plaza ya no es un territorio, digamos, ocupado por los rumanos, sino un espacio donde la diversidad de culturas se manifiesta y por tanto un espacio que hacemos nuestro y que construimos con esas acciones que ponemos en práctica juntos y juntas. Claro, el apoyo de una política pública a estas acciones es fundamental para tejer esos lazos necesarios, porque de lo que se trataba, fundamentalmente en ese espacio concreto, en esa investigación concreta, era de tejer puentes entre, vamos a decirlo así, distintas identidades culturales. Y esos puentes, en ese caso específico, tenía que ver con las plazas. Hicimos, por supuesto, otras muchas más actividades, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo. A partir de ahí, digamos que entré a trabajar en esta lógica de construcción de convivencias pacíficas y a partir de ahí empecé a, digamos, a trabajar en el doctorado, ¿no? Tratando de enlazar precisamente la construcción de paz con lo participativo. Entonces yo vengo entonces de las metodologías participativas y relaciono ese campo o esa línea de trabajo con la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto desde lo local. Entonces la pregunta que me hago en la tesis al final es, bueno, ¿cómo construir convivencias pacíficas? Es decir, cómo interpretar la paz de manera participativa. ¿Qué es la paz? Entonces empieza un poco todo un aporte también, digamos, al corpus teórico de la disciplina que se relaciona con todo esto, ¿no? La paz no es un resultado, la paz no es la meta a alcanzar en una eterna carrera de obstáculos, me gusta decir, sino el proceso. Y eso es muy gandhiano, ¿no? Cuando Gandhi dice la paz es el camino, lo que te está diciendo es que la paz son los pasos que das. Es decir, y aquí es sutil pero muy importante entender esta diferencia, porque no es caminar sobre un camino prefabricado,
es hacer el camino al andar. Mm. Y ese concepto, ¿no?, de Machado, de hacer el camino al andar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ese poema que es una maravilla, ¿no? Bueno, pues ese poema que es una maravilla es el que resume muy bien la concepción gandiana de proceso. Y es el que entronca perfectamente con lo que concebimos nosotros desde la lógica de la paz transformadora. La paz no es la meta, sino el proceso que construimos al andar, el proceso que emerge a partir del momento en el que logramos atender sinérgicamente las necesidades. Es decir, ¿Y qué se involucra? poner en práctica acciones Sí. que permitan la atención de mis necesidades y de las necesidades del conjunto de la población sinérgicamente. Ahí emerge la paz. La paz no tiene tanto que ver, por lo tanto, la paz no tiene que ver con una forma preestablecida, ni con unos contenidos concretos, porque los contenidos los construimos. Tiene más que ver con el cómo hacemos las cosas, con el cómo ponemos en práctica acciones, con el cómo nos relacionamos con los otros, con el cómo construimos sistemas políticos y económicos. Tiene que ver con eso. Entonces emerge cuando logramos atender sinérgicamente las necesidades. Así lo hemos trabajado nosotros en nuestra línea, ¿no?, de trabajo, que, digamos, que entronca las metodologías participativas con la disciplina de la paz. Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo el camino que hemos venido haciendo en distintos lugares, no solo en España, también luego en Colombia y ahora en Honduras. Pues, ¿Y cómo, bueno, tú naciste en España? no, yo nazco en Argentina. A los 8 años más o menos, mis padres se van a España. Y desde los 8 años, claro, vivo en distintas zonas de España, Sí. en Cataluña, en Asturias, en Madrid, y después en Andalucía. O sea, conozco bastante bien la península ibérica y las distintas identidades, ¿no?, nacionales que existen Sí. en España, en el Estado español. Y bueno, eso también me permitió, no sé, ser un migrante también de a mí mismo, ¿no? Sí. Entonces, en todo este proceso de investigación que te contaba, era también, digamos, que me tocaba personalmente, porque claro, yo fui migrante de Argentina a España, pero dentro de España también, ¿no?, de Cataluña, al norte de España, del norte de España a la capital, de la capital y después en Colombia, ¿no? Entonces yo me considero un poco un migrante permanente, ¿no?, Sí. que está en muchos lugares y que ha tenido bueno, pues acomodarse a los distintos espacios socioculturales donde ha caído, ¿no? Y el drama de la población migrante me toca muy directamente, de manera muy personal. Entonces, es un tema de estudio que me gusta mucho particularmente y que creo que tiene mucho campo, ¿no?, todavía por hacer y por recorrer, porque definitivamente hay problemáticas graves, ¿no?, en América Latina con el tema de la migración, no solamente hacia el norte, sino también dentro de los propios estados, ¿no?, de América Latina. Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos un poco más de ese estudio de la convivencia en la diversidad que nos ofrece la posibilidad de la migración. Porque al fin y al cabo la vida es eso, ¿no? La vida es diversidad, Sí. la vida es relacionarse con algo diferente. Y en esa diferencia surgen nuevas cuestiones, ¿no?, nuevas maneras de hacer que son maravillosas. Entonces, cerrarse a lo propio, Sí. y ponemos entre comillas lo propio, porque ¿qué es lo propio? Sino un acumulado que es suma de lo anterior, ¿no? Sí. Pues para mí carece de sentido, ¿no? Y cierra las puertas a la creatividad, a la posibilidad que te ofrece lo diferente. Y por eso yo siempre trato de hablar desde una lógica latinoamericanista que nos vertebra como pueblos, ¿no?, como pueblos latinoamericanos y como pueblos del mundo, incluso más allá de ese sentido, ¿no? Al final hablar de la humanidad como sujeto de transformación y de dignidad. Es por ahí que Sí. va. No, muy interesante y de hecho, bueno, se nota la pasión que tienes por lo que haces, y de hecho, bueno, para la audiencia, pues Esteban publicó un libro que se llama Paz Transformadora y Participativa, Teoría y Método de la Paz y el Conflicto desde la Perspectiva Sociopráctica. Y me llama la atención que solo de escucharte como que
salta el libro, o sea, salta el concepto de paz transformadora y participativa, que es un concepto que tú traes a la discusión en cuanto a metodología, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención en el libro también cómo haces, cómo vas hablando de cómo cuáles han sido las perspectivas que han habido en relación a la paz, como lo venías mencionando, ¿verdad? Y hablabas de paz positiva, paz negativa, ¿verdad? Paz imperfecta, y ahora este nuevo concepto de paz, de paz participativa. No sé si tal vez pudiéramos hablar un poco sobre Sí, esos distintos conceptos para que tal vez... sí, sí, sí. Mira, la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto, pues claro, al final, em, pues recorre un camino, decimos, sinuoso, ¿no? Que en algunos casos se puede entender incluso como breve, ¿no? Que al final, ¿desde cuándo existe la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto? Pues como tal, así digamos en su concepción moderna, desde los años 60 más o menos, a partir de los aportes que hace Johan Galtung. Podríamos hablar de una fase previa, que hay autores que lo insertan, ¿no? dentro de ese, digamos, del momento de nacimiento, y pondrían entonces el nacimiento en los 30, 40, pues también es correcto, ¿no? Pero entonces, si te fijas, tampoco es tanto tiempo. sí, Pero desde que arranca la disciplina, ha tenido, pues claro, distintas fases, ¿no? Y distintas concepciones de la paz han dominado, por así decirlo, la disciplina en esos distintos momentos. Al principio, pues claro, estaba más dominada por una concepción de paz negativa, que entiende un poco la paz básicamente como ausencia de amenazas, en realidad, sí. como ausencia de violencia directa, pero que Cuando no no se hay preocupa guerra. en ningún, claro, Sí, pero no se preocupa en ningún caso, ¿verdad?, ni de la justicia, ni de los derechos humanos, ni de las violencias estructurales, ¿no? Es una primera concepción de la paz que además es muy perversa porque termina legitimando el propio uso y abuso, incluso, ¿no?, de la violencia para, digamos, perpetuar un sí, sistema que permita tener cierto orden y control. Es decir, es una concepción de la paz que por un lado dice paz existe cuando no hay guerra, pero sí, paz también existe cuando se impone, digamos, un determinado orden social, político y económico sobre un territorio y el conjunto de la ciudadanía. Y perseverar ese determinado orden, sea legal o no, ¿no? Sea legítimo o no, es como uno de los elementos fundamentales de la paz. Entonces, claro, cuando entendemos la paz desde esa perspectiva, pues claro, pasan cosas muy perversas y muy oscuras y muy horribles, como por ejemplo, pues claro, la proliferación de las armas o el sí, militarismo o bueno, distintas cuestiones que tienen que ver en el fondo con la lógica de imponer mi verdad sobre los otros. Esta, digamos, este primer enfoque de los estudios de la paz y el conflicto, en realidad nos atrae, bueno, pues dolor y sufrimiento a la historia de la humanidad, porque no solamente es una concepción que está, digamos, digamos, muy relacionada con los estados o con los poderes instituidos, sino también incluso con la población. Muchas veces no sí, nos damos cuenta, pero actuamos en nombre de la paz de maneras profundamente violentas. Por lo mm, tanto, estamos haciendo paz negativa, ¿no?, en nuestra propia convivencia. A mí me gusta poner los siguientes ejemplos para entenderlo, y es que no difiere mucho la posición en la que, por ejemplo, George W. Bush, digamos, decreta la guerra a Irak, pues para sí, mantener el orden y la paz mundial, porque claro, supuestamente tenía armas de destrucción masiva, que después se demostró sí, que era toda una auténtica patraña, sí, e invadieron ese país y asesinaron a millones de personas y desplazaron a millones de personas, etcétera, en nombre de la paz, ¿verdad? ¿De qué sí, paz? De una paz negativa. Y digo, no tiene tanta diferencia esa manera de proceder, aunque obviamente los impactos son distintos, que la manera de proceder siguiente cuando en casa educamos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no?, y sí, optamos por el golpe para que dejen de pelear, ah, que se está diciendo, ¿no? Quédate quieto, sí, no se queda quieto, quédate quieto, carajo, sigue sin quedarse quieto, te doy un mamporro. sí, Fíjense que al final no es tan distinta la lógica que vertebra una acción con la otra. En sí, el fondo
Si yo ejerzo mi autoridad de manera violenta Sí, sobre el sujeto, lo que le estoy diciendo no es solo quédate quieto, le estoy diciendo aquí hay un orden y el que manda soy yo. sí, Y eso en el fondo es exactamente lo mismo que hacen los Estados Unidos cuando invaden otros países, ¿no? Y claro, tiene su impacto, en este caso, pues en el ámbito más comunitario, más incluso familiar, ¿no? Del sujeto y sus relaciones familiares. Y claro, cuando nosotros actuamos así, cuando nosotros vivimos así, cuando nosotros criamos así, lo que estamos generando son espacios convivenciales violentos. sí. Entonces, ¿cómo Y, nos relacionamos con los otros y las otras? y se va enseñando esa versión de la paz, ¿verdad? La versión Claro, negativa de la... es que es una constante reproducción de una concepción negativa de la paz. Sí, Y ni siquiera nos damos cuenta que muchas veces habita en nuestro interior, cuando nos relacionamos con otro y no aceptamos los matices que tienen, o tratamos de imponer nuestra voluntad, o cuando estamos en pareja y resulta que nuestra pareja tiene que atender sistemáticamente las necesidades que tenemos nosotros. Esto nos pasa a sí, los hombres mucho, ¿no? Y entonces, claro, los hombres, pues simple y sencillamente utilizamos, además con estos términos, a la sí. mujer como un objeto que está al servicio de la atención de nuestras necesidades. Dice, pero ¿qué tipo de relación estamos construyendo? ¿No? ¿Cuánta violencia existe Sí. en ese vínculo interpersonal que estamos construyendo? Y una posición además de jerarquía, ¿no? Uno es el que manda y el otro es el que acata. Bueno, esa lógica de paz negativa que se reproduce, como decimos, en la convivencialidad es muy peligrosa y hay que transformarla y hay que generar cambios que permitan deconstruir esa violencia que habita muchas veces en nosotros mismos y construir otras maneras de relacionar. Entonces, aquí la disciplina hace un salto muy importante cuando Johan Galtung nos plantea el concepto de paz de positiva, precisamente en contraposición al de la paz negativa, y nos dice que la paz es multidimensional. Y nos dice que la paz no solamente tiene que ver con la guerra, ¿no? No solamente tiene Sí. que ver además con la imposición de un determinado orden, sino con cómo nos relacionamos, sino con cómo estructuramos ese sistema político y económico en el mundo, sobre cómo gestionamos el poder, sobre cómo culturalmente vivimos los seres humanos. Aquí la distinción de Galtung es clave en el siguiente sentido. Galtung va más allá de la violencia directa. Él dice que la violencia directa es la cometida entre, bueno, pues personas o seres vivos, ¿no? Bueno, entre personas y seres vivos, cuando se genera una agresión en un determinado tiempo específica, ¿no? Que daña al otro. Pues desde un insulto, es un ejemplo de violencia directa, hasta una guerra, ¿no? Un Sí. puñetazo, un homicidio, ¿no? Son todas formas de violencia directa. Pero él nos dice que no solamente existe esa tipología de violencia, y él aplica otras dos tipologías más, ¿no? Es una de las contribuciones más importantes que hace el maestro Galtung a la disciplina. Él dice que además de existir la violencia directa, existe la violencia estructural y la violencia cultural. De la violencia estructural, dice el autor, bueno, es la derivada del sistema político y económico cuando imposibilita o dificulta o inhibe la posibilidad de que las personas atiendan sus necesidades básicas. Vamos a poner un ejemplo que nos ha atravesado desde 2020 hasta ahora. Llega un bichito muy pequeñito que seguramente ustedes estudiaron muchísimo hasta la saciedad, ¿verdad? SARS-CoV-2 dicen que se llama, con sus particularidades y demás, que genera nada más y nada menos que una pandemia. Ah, muy bien. Y nuestros estados no tienen respiradores, no ya para la totalidad de la población, Sí. es que no tienen respiradores para un mínimo número de personas infectadas. Bueno, eso es una violencia estructural, Sí. porque es una violencia derivada del sistema de poder, en este caso el sistema político, que, pues claro, está inhibiendo la posibilidad de que la gente pueda acceder a la salud, ¿no? Sí. Es una necesidad material, básica, fundamental del ser humano. Por desgracia, no es la única violencia estructural que sufrimos en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? La lista es larga, ¿no? En nuestras escuelas, acá en Honduras, por ejemplo, muchas veces no hay ni techo. No hay ni techo, no hay pizarra, no hay útiles, no hay absolutamente nada. Y esa es la realidad de nuestras escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación está, digamos, prestando el Estado? Un servicio que además derivado de un derecho fundamental de la ciudadanía, ¿cómo lo está prestando? Bueno, pues todo los seres humanos estamos, digamos, permanentemente expuestos a violencias estructurales tenaces, Sí. que
imposibilitan el desarrollo pleno de nuestras potencialidades humanas. Sí. De la mayoría. Claro, una pequeña minoría lo vive a tutiplén, pero claro, impacta en las mayorías, ¿no? Esas violencias estructurales. Y además distingue el autor otra violencia que es fundamental, ¿no? Que es la violencia cultural, que dice es esa violencia derivada de las ideas, que habita, digamos, en ideas, en relatos, que justifican, que legitiman, que naturalizan la violencia directa o la violencia cultural. Esta es difícil de darse cuenta, porque habita muchas veces no solo en canciones o en letras de canciones, no, es que a veces habitan dentro de lo que nosotros decimos y pensamos, como por ejemplo, la violaron, ¿no? Porque andaba vestida de manera provocativa. Claro, si sale así a la calle, ¿cómo no la van a violar? Barbaridades de ese tipo que decimos la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues eso es violencia cultural, porque está legitimando un acto deplorable de violencia, de agresión física, en este caso de violencia directa, ¿no? O más sutil, cuando por ejemplo decimos, es que cómo no van a ser pobres, esa gente es que no le gusta trabajar, son vagos. Eso es un claro ejemplo de violencia cultural que legitima una violencia directa, que es el hecho de que existan pobres y ricos. Sí. Porque ¿acaso no tenemos las capacidades suficientes para redistribuir mínimamente y que todas las personas puedan atender sus necesidades, por lo menos materiales básicas? Bien, esa distinción que hace Galton es fundamental en la historia de la disciplina, porque a partir de esa distinción es que el autor concibe la paz positiva y nos dice, la paz positiva tiene que ver con la construcción de paz directa, es decir, mecanismos en los cuales podamos regular pacíficamente nuestras controversias, tiene que ver con la construcción de paz estructural, es decir, un sistema político y económico que garantice y atienda las necesidades básicas de la población, y tiene que ver también con la dimensión de la paz cultural, ideas, símbolos, relatos, una cultura, si quieres decirlo más amplio, ¿no? Que propicie el desarrollo de paz directa y de paz cultural y censure el desarrollo de violencia directa y de violencia estructural. Entonces, esa concepción multidimensional de la paz es la que, por así decirnos, abre la puerta de la disciplina a un montón de otras disciplinas y de reflexiones que, pues empiezan a desarrollarse a partir de la década de los 60, ¿no? Y que son fundamentales, ¿no? Pues un antes y un después para la disciplina. A partir de entonces, pues bueno, pues distintos autores han ido contribuyendo con reflexiones o con planteamientos epistemológicos de uno o de otro sitio, ¿no? De unas u otras disciplinas. Has mencionado la paz imperfecta, que ha trabajado Muñoz y que efectivamente yo trabajo doy cuenta de ella en el libro, pero hay otras, ¿no? También podríamos hablar de la paz engendrada, que ha trabajado mucho Úrsula Oswald, o de la paz decolonial, Fontán, o yo qué sé, aportes desde Colombia, como por ejemplo la paz territorial, que es muy interesante, y aunque bueno, pues todavía le falta, digamos, un fundamento epistemológico fuerte, pues en todo caso, pues son digamos, planteamientos que vienen a contribuir en estos momentos, que estamos como, pues sí, podríamos decir, en la tercera fase de los estudios, en los que hay distintas contribuciones en la disciplina que, bueno, pues que algunas aportan unas cosas, otras, bueno, y hay ciertas contradicciones o complementariedades entre las distintas posiciones. Yo he venido trabajando ya hace un tiempo en hemos acuñado el término, ¿no? De paz transformadora y participativa, porque nosotros entendemos entonces, como decíamos inicialmente, que la paz tiene que ver con el proceso y tiene que ver con el cómo se desarrolla ese proceso. O sea, emerge la paz en el momento que logramos la atención sinérgica a las necesidades. Y para atender sinérgicamente las necesidades es necesario la participación activa, deliberativa, vinculante de la población. De otra manera es muy difícil. Esto se puede entender, yo qué sé, con ejemplos prácticos, ¿no? Al final, cuando un político gana unas elecciones y empieza a tomar decisiones sobre el conjunto de la población sin tener ni la más mínima idea de qué es lo que piensa o siente la población, pues tenemos un problema. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo podemos construir un sistema político que tenga en cuenta al ciudadano más allá del voto?
Es decir, que tenga en cuenta a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía en los procesos de la construcción de la propia política. Pero para poder tener en cuenta, pero para que la política pueda ser realmente efectiva, volvemos a lo que decíamos atrás, es necesario hacer el autodiagnóstico comunitario colectivamente. Y es necesario reflexionar colectivamente de cuáles son las problemáticas, conociendo lo que tú entiendes por la problemática, con lo que entiende el otro y el otro del montoto. Es decir, ese proceso participativo es fundamental cuando hablamos de construcción, en este caso, de un sistema político que atienda sinérgicamente las necesidades de la población. Y esa es la clave de la lógica de la paz transformadora. Nosotros no entendemos la paz transformadora como la aplicación de una receta, sino, si quieres, como la diagnosis colectiva de cuál es la enfermedad y la construcción colectiva en la lógica de la atención sinérgica de las necesidades de la receta. ¿Cómo lo explico de manera más, yo qué sé, más sencilla? Miren, aquí Max Neff, Elizalde y Hoppenheim. Estamos en Chile, ¿verdad? Max Neff, Elizalde y Hoppenheim. Grandes. Desarrollo a escala humana. Librito magnífico. Publicado a finales de los 80. Ultra recomendado. En ese libro, estos autores nos plantean una distinción fundamental en la teoría de las necesidades, que es la distinción entre la necesidad, los medios que ponemos en práctica para atender esa necesidad y los modos en los que esos medios permiten la atención de la necesidad. Vamos por pasos. No es lo mismo tener hambre e irme al McDonald's a atravesarme una hamburguesa que tener hambre y participar de una cooperativa agrosustentable, cocinar unas verduritas y atender mi necesidad de hambre. Son dos modos de atender esa misma necesidad muy diferentes. El primero, seguramente, sea un modo por lo menos inhibidor de la atención de las necesidades. Ahora explicaremos por qué. El segundo, muy probablemente, podamos entenderlo como un modo sinérgico de atender las necesidades. Dicen estos autores que existen 5 modos de atender las necesidades. El modo violador, el modo inhibidor, el modo pseudo-satisfactor, el modo singular y el modo sinérgico. Para hacerlo sencillo, el modo violador implica que para atender mi necesidad muchas veces paso por encima de la tuya. Violento tu necesidad o incluso otras propias necesidades mías. Atiendo mi necesidad, pero pues no que sé, si te tengo que matar para comerme tu comida, te mato. Pues estoy violentando las necesidades propias incluso o de otros, ¿vale? O sea, es un modo de atención de las necesidades violador. ¿Y qué nos dice el modo de atención de las necesidades sinérgico? Es aquel que permite la atención de las necesidades propias, pero que además, mediante los medios puestos en práctica, posibilita también la atención de otras necesidades y de las de los demás, sin comprometer la posibilidad de la atención futura de las necesidades. Entonces, fíjense qué importante es esto. Un ejemplo. Nos habla Max Neff de la lactancia materna como ejemplo de atención sinérgica de las necesidades. La lactancia materna, no cabe duda, que permite la atención de la necesidad de alimento de la criatura. Pero no solamente. Con esa acción, con ese medio, la lactancia materna, no solamente se atiende la necesidad de alimento de la criatura, se atienden otras muchas necesidades de la criatura. La conexión con la madre. La conexión con la madre, el abrigo incluso, ¿no? Estás abrigado, bien. Pero no solamente se atienden necesidades de la criatura, también se atienden necesidades de la madre. Claro, ese vínculo afectivo del que estás hablando, que es tan fundamental para nuestra especie. Sin ese vínculo afectivo entre madres, padres y criaturas, difícilmente podríamos seguir existiendo en el planeta. Pero además, definitivamente. Entonces, fíjate, ¿no? Con un medio muy concreto, como la lactancia materna, logramos la atención sinérgica de las necesidades. Es decir, la atención del alimento del niño y otras necesidades del niño, y también la atención de necesidades de la madre. Si hacemos una traducción de este ejemplo a lo social, a lo sociopolítico económico, podemos construir distintas formas de atender sinérgicamente las necesidades ante cada situación concreta. Bueno, cuando lo logramos
poner en práctica acciones que permiten la atención sinérgica de las necesidades del conjunto, estamos construyendo paz transformadora. Entonces, es ahí la clave de la cuestión. No es tanto atender la necesidad, sino cómo atendemos juntos las necesidades. Y claro, lo que decíamos, para garantizar, o mejor dicho, la única manera de garantizar que esas necesidades se puedan atender sinérgicamente es con la participación y la vinculación del conjunto de la población. Sí. Porque si no, puede darse el caso de que yo entienda que tú estás entendiendo otra cosa distinta. Sí. Entonces, en ese diálogo, en esa reflexión, es que construiremos las formas adecuadas, o pacíficas, sinérgicas, para atender las necesidades. Por eso nosotros, desde la lógica de la paz transformadora, es que planteamos que la paz es un proceso que se hace al andar y que requiere la participación integral de la población. Entonces, digamos que serían como los grandes o las líneas de aporte que le hacemos a la disciplina. Y esto tiene, por supuesto, unas implicaciones metodológicas muy fuertes. Y es que las investigaciones para la paz en clave de paz transformadora deben ser investigaciones guiadas por un método participativo. Sí, tienen que ir a la gente, claro, tienen que acercarse. Tienen que, correcto, es decir, el sujeto de la construcción de paz es la persona, no es el Estado, no es la institución, Sí. es la persona. Por tanto, requiere de, digamos, de una metodología que permita abordar a ese universo. Y aquí, te puedes imaginar, ¿no? Hacemos un problema. Si ustedes tienen problemas para, yo qué sé, para aislar determinados componentes, no sé cuánto, pues imagínate el problema que implica abordar al universo de seres humanos. Sí. Cuando estamos hablando de un proceso de construcción de paz. ¿Cómo hacemos eso, no? Se tiene una serie de dificultades metodológicas importantes, ¿no? O de retos, yo diría, de retos metodológicos significativos. En ese sentido, por supuesto, dentro de todas las metodologías participativas, pues existen distintos instrumentos o fórmulas que te permiten abordar esos retos de manera exitosa. Y bueno, y ese es el... Y ese, fíjate, ¿no? Ese, por hablar del libro, ya que lo mencionaste, nos quedó un poco atrás, pero ahí está. Para hablar del libro, precisamente la continuación de ese libro estamos trabajando en ello y es un poco como digamos la estrategia tecnológica para poder hacer eso posible. O sea, en el libro hablamos de teoría y método y aquí ahora vamos a hablar de las metodologías concretas, participativas, ¿no? Sí, que lo estructuramos en 5 fases, ¿no? Nosotros hemos concebido lo que llamamos el método de la construcción participativa de convivencias pacíficas, así lo hemos llamado, y cada uno de, y ese proceso se divide en 5 fases y tiene, bueno, una serie de líneas estratégicas y en cada una de las fases se encuentran imbricadas pues distintas técnicas, dinámicas y demás que permiten precisamente esto, ¿no? El abordaje pues lo más denso y extenso posible del universo. A veces es imposible todo, pero entonces, ¿cómo se decide? ¿No? Y cómo se decide de la manera más participativa posible quiénes son los quiénes, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo en el que estamos ahora, que esperemos poder publicarlo en algún momento con el tiempo. Perfecto, perfecto. Y hay una, me parece interesante desde la visión y de la perspectiva biológica, que tu teoría de metodología de la paz y de la paz transformadora toma bastante en su concepción la forma de percepción que tienen cada uno de los individuos respecto a la realidad que tienen enfrente. Y creo que eso viene, eso es bastante actual en términos de neurología también, porque bueno, no hace mucho fue que hemos ido entendiendo que las percepciones del cerebro, ¿cómo se llama? Han ido, es decir, que el cerebro registra todos los impulsos de todos los sentidos y que al final es el cerebro que hace la construcción de
que nos dice, ok, esto representa esto, esto representa lo otro, y le añade un significado a las cosas. Y en términos, creo que, bueno, desde neurología hasta filosofía, que ha ido surgiendo luego de los análisis de resonancia magnética, de tomografía por emisión de positrones para ver qué áreas del cerebro se están activando cuando vemos algo, cuando estamos en interacción entre individuos o pensando en algo. Eso genera percepciones, pero me parece muy interesante la idea de que no solo estamos viendo algo, y de hecho lo mencionas en el libro también, no solo estamos viendo una rosa, como dice en el libro, una taza o algo, sino que estamos viendo el significado que tiene para nosotros eso que estamos viendo. Sí. Y eso lo tomas tú en tu concepción de la paz transformadora, para decir también de que entonces debemos tomar en cuenta de que las percepciones pueden ser distintas de uno al otro. Y de hecho algo que me ha impactado bastante a mí en lo personal es que, bueno, por ejemplo, cuando vemos algo que es, por ejemplo, mi camiseta, que podríamos decir que es verde, pero no necesariamente, es decir, me están llenando, lo podemos medir, hay una determinada longitud de onda, ¿verdad?, de la luz, y podemos decir que tiene tantos nanómetros de longitud de onda y que eso es lo que percibo. Pero la experiencia del verde pueda que no sea lo mismo para mí que para ti, ¿verdad? Claro. Entonces me parece súper interesante que hayas tomado eso dentro de la concepción de la paz transformadora para decir, ok, escuchemos a todas las percepciones, porque puede ser que todos tengamos una experiencia distinta, y entonces hay que involucrar lo más posible para evitar conflictos también, ¿verdad? Claro. A la hora del desarrollo. O para promover conflictos. Bueno. Pero después hablamos de eso. Después, hay dos cosas que me parecen importantísimas de esto que planteas. Por un lado, que esto que estás comentando, fíjate, es, pues si quieres decirlo así, es el fundamento o razón por la cual es necesaria la participación vinculante, reflexiva, sentipensante de la población. Pero no porque yo quiera o porque deja de querer, no, es que me obliga. Sí. O sea, esto que estás diciendo tú nos obliga a la disciplina, sí, a hacerlo participativo. Porque, sí, claro, si no lo haces participativo, el riesgo de que tus propuestas o los resultados del proceso de investigación para la mejora de la convivencia, el riesgo, sí, de que no funcionen es mucho mayor. Claro, sí. Porque solo es la casualidad, digamos, sí, te vendes a la casualidad, claro, al azar, sí, de que vaya a funcionar. Porque, claro, el hecho de que nosotros, y ahora vamos al segundo punto, sí, no es que percibamos la realidad de una forma, sino que construimos la realidad en nuestro cerebro a partir de los estímulos que recepcionamos. Y esa realidad construida en nuestro cerebro es la que proyectamos. El hecho de que sea así es la realidad que tendrá que compatibilizar con los otros. Precisamente por eso necesitamos participar todos, y no de cualquier forma. No es una participación en la que yo te informo, no, es una participación en la que tratamos de poner a observar a los distintos sujetos constructores de realidad las observaciones que hacemos y las concepciones que tenemos y las reflexiones que derivan de esas observaciones. Por eso no podemos optar en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto, entendida en clave de paz transformadora, por una metodología que no sea participativa. Carecería un poco de coherencia. Entonces, ese es uno de los aportes que nosotros hacemos, yo creo que es significativo a la disciplina, y es que es necesaria que se desarrolle de manera participativa. Lo otro ya es un poco por rizar el rizo, ¿no? De esto que estamos hablando aquí, de estas cosas que, bueno, a mí me emocionan, a ti también, por lo visto, lo cual es maravilloso. Pero bueno, no sé a cuántas personas, ¿no? Pero alguna más también. Por lo menos aquí hay dos. Por lo menos. El 100%. Lo que es interesantísimo de esto es que, claro, tú dices, pero ustedes me están diciendo entonces que la realidad que construye cada ser humano entonces es la que le da la gana. Es caprichosa.
O sea, yo veo la camiseta aquí del compañero, la Sí, veo fucsia. sí, No, no te estamos diciendo eso, porque así, de esa manera lo sí, plantearían las posiciones, digamos, constructivistas de carácter idealista. sí, Nosotros estamos planteando una posición desde las teorías de la complejidad, una sí, posición sociocrítica compleja, que nos dice que no es caprichosa la realidad que construimos, porque uno se construye articulando lo nuevo en lo conocido y por sí, tanto, como el estímulo nuevo lo sí, vas a articular a lo que ya conocías antes, a la mochila que estás llevando, pues ya va a tener ese deje, si quieres decirlo, socio-histórico, político, cultural, en el que tú te has ido desarrollando como sujeto. Eso sí, es lo primero. Pero hay otro elemento muy importante, que lo hemos mencionado de pasada nada más, y es que, claro, no puede ser caprichosa la realidad que construimos porque los seres humanos vivimos juntos, articulando o acoplándonos perceptivo-motoramente entre seres humanos. Y sí, no lo hacemos en un vacío existencial. Lo sí, hacemos en un lugar, en un espacio, con unas redes y no con otras, etcétera, con unos grupos y no sí, con otras, en unas familias y no en otras, en un país y no en otro, en un lugar y no en otro. Pero en todos necesitamos compatibilizar esa realidad que nuestro cerebrito produce sí. con las realidades que los otros cerebritos producen. Sí, cuestión de Y ese supervivencia también, es que porque es una cuestión si de no, supervivencia. morimos. Sí, Sí, habrá algunos que puedan, ¿eh? sí, Y es cierto que hay sadhus o que hay ascetas que viven solos en la montaña y perfectamente, ¿vale? Es sí, perfectamente, es decir, es posible, es posible. Otra cosa distinta es que sea generalizado o generalizable incluso. Vale, bien. sí, Pues como tenemos que compatibilizar con los otros y las otras, ahí mi realidad está el compañero utilizando una camisa fucsia y digo, no, es verde, bueno, sí, tal, pues puede ser que no haga tanto ruido y yo pueda seguir viendo la fucsia y el verde. sí, Pero ¿y qué pasa cuando uno ve amor y otro ve sexo? En una claro, relación de pareja, por sí, poner el ejemplo, pues difícilmente esa relación de pareja va a durar mucho, ¿no? sí, Una cosa es entender la relación de una manera y otra de otra y se va compatibilizando y bueno, y terminamos construyendo una realidad compatibilizada y otra cosa es que, claro, ¿no? Yo aquí solamente estoy, pues eso, ¿no? Como sí, solamente el día de fiesta, ¿no? Y no sí, para construir mi vida contigo. Bueno, pues seguramente si insistimos en una realidad que no compatibilizamos colectivamente, pues simple y sencillamente se termine la relación. Digo sí, porque esa relación de compatibilización de realidades a la que nos vemos obligados los seres humanos es la que evita también que la realidad sea caprichosa, sí, es la que evita que la realidad sea caprichosa. Hay un chiste muy bueno, un meme, ¿no? Que dice, no, yo soy constructivista y entonces dice, entonces cruza, que ahora está en verde, ¿no? Y cruza y lo atropella un coche, ¿no? Y dice, qué maje, estaba en rojo, ¿no? Te dice el meme, dice, claro, pero es sí, que normalmente lo que hacemos es compatibilizar la realidad con sí, los otros, porque si no la compatibilizamos no podemos vivir. Y ese sí, es el tema, no podemos atender nuestras necesidades de ninguna forma ni sí, sinérgica ni violadoramente. Entonces, sí, por eso, por estas dos cuestiones, no es caprichosa la realidad que construimos, ¿no? Y se encuentra condicionada por quiénes somos, por de dónde venimos, por dónde estamos, con quiénes nos relacionamos y, por supuesto, con la materia prima que registra nuestros distintos sentidos. No sí, es lo mismo estar en medio de una conversación como la que estamos ahora que en una cancha de fútbol. Son distintos sí, los estímulos que estamos recepcionando en el momento determinado. Por tanto, la realidad que construimos con unos y con otros estímulos es distinta, ¿no? Es que tiene sí, bastante lógico la sí, cosa, ¿no? Pero muchas veces no reparamos en que la realidad externa es la realidad que vemos a partir de la inferencia de sentido que hacemos a los estímulos que recepcionamos. Es decir, no es la realidad externa, es la sí, realidad interna que proyectamos. Y en esa realidad externa, interna que proyectamos, no solo nos proyectamos a nosotros mismos, y esta es la parte ya maravillosa, sino que proyectamos a los demás viendo esa realidad interna que proyectamos. sí, Ese es el fenómeno de la reflexividad compleja que nos hace a los seres humanos distintos al resto de mamíferos superiores. sí, Y es la que nos permite y la que nos obliga a optar por metodologías participativas para poder, claro, construir las mejores posibles compatibilizaciones sinérgicas
para vivir dignamente. Y bueno, por ahí va la lógica, por ahí va, digamos, el fundamento epistemológico de esta corriente, ¿no? De este enfoque de la paz transformadora en el que Sí. hemos venido trabajando. Y ahora, el mismo proceso, estos mismos procesos que tienen, que modula el cerebro en las percepciones y todo, tiene una característica que también puede traer problemas, y me imagino que también problemas sociales, y es el hecho de que el cerebro también va generando hacks, es decir, va generando pequeñas formas de que sea más fácil digerir la información, y eso puede generar eh, alteraciones en la percepción, en la misma percepción, y de hecho hay un experimento, bueno, un experimento que se hizo in silico, no sé qué tanto se usa la terminología in silico en sociología, pero básicamente significa en computador, ¿verdad? Que tomas datos y establece un algoritmo y haces correr el algoritmo siguiendo unas reglas establecidas. Entonces ahí hay un experimento evolutivo en donde pusieron a varias especies con ciertas necesidades para conseguir recursos, y lo hicieron para modular la percepción que tenía cada uno de varios modelos de percepción sobre el mundo. Y dejaron correr el algoritmo para ver qué ocurría. Y lo que se dieron cuenta es que los algoritmos que percibían, es decir, los modelos que percibían la realidad tal cual era, es decir, tal cual la presentaban, esos terminaban extinguiéndose con el tiempo. Mientras que los modelos que hacían estos hacks para promover o para que fuese más fácil para ese individuo en ese modelo poder digerir el mundo, eh, aunque, aunque con eso dejara un poco de lado la realidad completa, es decir, por así decirlo, es como que nuestra realidad, nosotros no vemos cada uno de los átomos que nos conforman, por ejemplo. Entonces imagínate que hubiéramos evolucionado de manera que pudiéramos ver los datos de todos los átomos, entonces sería algo increíblemente complejo de procesar. Mientras que si el cerebro nos toma como, ok, ahí hay una persona, como un todo, y entonces ya es más sencillo de procesar, entonces el cerebro usa ese hack y dice, ok, esta es persona, no necesito contar todos los átomos que tiene ni digerir toda esa información. Entonces, eh, se vio en ese modelo in silico de que aquellos que percibían el mundo tal cual era, exactamente con la realidad que tenía, con todos los elementos de inicio, se extinguían, mientras que los modelamientos evolutivos de seres vivos que hacían resúmenes de las realidades que tenían alrededor terminaban sobreviviendo más tiempo y eran los que predominaban. Entonces eso nos dice también de que lo que ellos proponen es que a nivel de la conciencia, es posible que nosotros en nuestro día a día en toda nuestra evolución haya aprendido a no ver la realidad como es en realidad, sino ir, ¿cómo se llama?, empaquetando todas estas cosas en formas más digeribles. Y ahora el problema con eso es que me imagino que a nivel social se pueden incluir en ese empaquetamiento cosas como violencia, conflicto, discriminación, y que luego sea difícil establecer esa transformación, porque entonces hay que romper una realidad que sería bien traumático para un ser cognitivo. No sé, Sí, no sé qué puede ser. piensas, no sé qué piensas al respecto. Sí, es cierto, el cerebro, claro, simplifica. Y porque necesita, pues, si tiene que estar pensando todo el tiempo que respire, pues ya, ¿no? Sí, Hace tiempo nos hubiéramos extinguido, ¿no? O sea, está sí, complicado. Y el cerebro simplifica. Ahora bien, yo aquí veo una cosa muy importante. Y es que, claro,
no necesitamos tanto, digamos, entender o darnos cuenta cómo es que construimos las realidades permanentemente y cómo las compatibilizamos socialmente y cómo cristalizamos realidades Sí, socialmente. No es tan necesario eso como el hecho, y aquí sí que es importante, de cómo atendemos las necesidades. Porque sí, fíjate, ¿no? Desde la perspectiva sociopráctica de la que nosotros pues, recogemos, ¿no? O bebemos, ¿no? Pues la clave del asunto está en las acciones que ponemos en práctica. ¿En qué momento ponemos esas acciones en práctica? ¿Cómo las ponemos en práctica? Porque en el debate, precisamente, sobre cómo se ponen en práctica y qué necesidades se atienden y de qué manera se atienden, es que seremos capaces de construir fórmulas sinérgicas de sí, atención de las necesidades y no tanto en comprender cómo funciona nuestro cerebro a la sí, hora de construir esa realidad, sino, bueno, cómo estamos actuando, ¿no? Y a claro, partir de la acción y de la reflexión sobre la acción es que trabajamos en el sentido de ponernos en diálogo. De ahí sí, ser conscientes en ese segundo momento, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? De la sí, segunda reflexividad de cómo estamos haciendo las cosas. Y en esa discusión de cómo estamos haciendo las cosas pueden pasar muchas, digamos que eso puede llevar muchos caminos, ¿no? sí, Confiamos definitivamente también en esa capacidad de que el debate colectivo, el desarrollo, digamos, del proceso, los lazos que se han ido tendiendo en el desarrollo de la investigación, etcétera, pues van a generar respuestas colectivas o van a construir respuestas colectivas que avancen hacia la atención sinérgica de las necesidades. Pero eso no tiene por qué ser siempre así. sí, Y aquí hay que rescatar un elemento anterior, ¿no? Que dijimos, bueno, dijiste para evitar conflictos. Digo, a veces son necesarios promover los conflictos. Digamos que en la historia tenemos, bueno, en la historia de las ciencias sociales incluso también, ¿verdad? El conflicto ha sido estigmatizado o ha sí, sido estudiado o abordado como algo negativo, como algo que hay cierto, que evitar o terminar, ¿no? sí, Concluir. Sin embargo, ya desde Johann Galtung, ¿no? Desde la década de los 60, 70, en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto venimos entendiendo el conflicto como un fenómeno que genera multitud de oportunidades, ¿no? sí, Como un fenómeno que podríamos decir que tiene dos dimensiones. La dimensión de crisis, y que esa es sí, complicada y hay que abordarla, pero también la dimensión de oportunidad, de desarrollo, de construcción de nuevas posibilidades, de creatividad, ¿no? Que es sí. tan necesaria para dar estos saltos. Mm. Entonces, hay veces que el conflicto no solamente es algo a evitar, sino algo a promover y a ¿Sabes? generar. Lo que estás diciendo ahora me genera una emoción interna por el paralelismo con las mutaciones, por ejemplo, las ¿Verdad? mutaciones genéticas, que uno diría, bueno, no queremos que existan mutaciones porque pueden generar problemas en el individuo, pero si no existieran estas mutaciones y estos elementos, no se pudiera generar la diversidad que hay en vida, no se pudieran generar adaptaciones al medio, no se pudieran generar tantas cosas. Entonces, me parece impresionante eso que estás mencionando. Sí, Voy a adoptarlo yo también, este ejemplo, porque claro, efectivamente, o sea, ¿qué sería de los derechos humanos sin la lucha por el derecho a voto de las poblaciones negras en Estados Unidos? sí, ¿Qué sería de la independencia de la India sin las luchas gandhianas de la no violencia sí, de Gandhi, ¿no? ¿Qué serían de los derechos de la mujer hoy sin sí, la lucha que ya lleva siglos, ¿no? Del movimiento feminista en general? sí, Bueno, claro, eso implica conflicto, ¿no? Y el sí, conflicto es necesario para hacer transformación social en muchas ocasiones. Otra otra cosa distinta, es la violencia en el marco de un conflicto. Claro, claro, sí, desde una lógica de paz transformadora no estamos espoleando, ¿no? La violencia, pero sí, probablemente sí el conflicto, ¿no? Y de lo que se trata es precisamente de la gestión pacífica del conflicto, ¿no? sí, ¿Cómo logramos que un conflicto tenga, digamos, o desarrolle esa capacidad, esa dimensión, digamos, constructiva que tiene sin generar
violencia o generando la menor violencia posible, ¿no? A veces es complicado el tema porque, claro, efectivamente, un conflicto, como supongo una mutación, pues puede generar cosas muy complicadas, ¿no? Sí. Y eso hay que tener mucho cuidado a la hora de intervenir en el conflicto, a la hora de regular el conflicto, a la hora de gestionar ese proceso, que además, por otra parte, pues muchas veces puedes superarte, ¿no? Los conflictos sociales son conflictos, son vivos, ¿no? Son vivos y activos y se van muchas veces por derroteros que, claro, uno no se los espera, ¿no? Y pasa. Pero sigue siendo importante porque el conflicto te va a dar una cantidad de posibilidades hermosas para la construcción de alternativas viables que inicialmente ni siquiera estaban contempladas. Y si tú te fijas, hay un elemento que a mí me encanta del conflicto y es que pese a que las partes, o digamos las partes que directamente están conflictuando, suelen tener pues posiciones contrapuestas en muchos casos, hay una cuestión maravillosa en la que normalmente no se repara y es que en un conflicto las partes, aunque tengan posiciones contrapuestas o incluso contradictorias la una con la otra o excluyentes la una con la otra, al final son partes interdependientes. Las relaciones de interdependencia, lo que haga una afecta a la otra, lo que hace la otra afecta a la una. Ay, qué interesante es eso, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no trabajar sobre esa relación de interdependencia para darle la vuelta? Sí. O sea, y ahí es donde está, digamos, el arte, ¿no? De la construcción de paz, de la transformación pacífica de los conflictos, ¿no? El aprovechar esa relación de interdependencia para generar procesos que trasciendan de pronto la confrontación o las posiciones enconadas o ese eje de oposición en un eje que rebase, ¿no? En un eje que permita colocar el debate o la posibilidad de solución en un planteamiento superador, ¿no? Es como aquello de levantar el foco, ¿no? Que estás viendo la cosita más chiquita, pero si levantas la luz, ¿verdad? Ves un panorama más amplio. Muchas veces el conflicto sirve para eso, ¿no? Y que cristalicen posiciones excluyentes muchas veces sirve para levantar el foco. ¿A partir de qué? Bueno, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para ello, ¿no? Pero podríamos hablar del tetralema o el pentalema, el método trascende del propio Galtung, no sé, hay distintas dinámicas incluso que te permiten comprender y alimentar y reflexionar sobre las posiciones de las partes de una manera mucho más compleja que el eje de oposición. Porque claro, un eje de oposición se vertebra en una posición A y una posición no A, o lo contrario que A. Pero es que no solamente existen posiciones intermedias, es que existen posiciones divergentes, complementarias, con matices, ¿no? Que dibuja un panorama mucho más complejo, si quieres, en tres dimensiones y no en un eje, ¿no? Plano, ¿no? Sino en tres dimensiones. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Y en ese sentido, los estudios de la paz y el conflicto, ya desde los años 60, trabajan el conflicto con esa lógica, con la lógica de dar cuenta de distintas posiciones que permiten transformar el eje que vertebra el conflicto y construir posibilidades superadoras. ¿En cuál lógica? En la lógica de la tensión sinérgica de las necesidades, que al final es la clave del proceso. No, la verdad es que el tema es bien apasionante, Esteban, y yo creo que podríamos hablar como horas y horas y horas. Es increíble. Antes de ir cerrando, sí me gustaría preguntarte o pedirte tal vez dos consejos. Un consejo como miembros de la sociedad, todos nosotros miembros de la sociedad, ¿cómo podemos desde nuestra realidad hacer paz transformadora? ¿Cómo podemos de forma práctica nosotros como individuos y de forma activa poder participar en generar una sociedad más pacífica, una mejor sociedad para todos? Un consejo a ese nivel de individuo dentro de una sociedad. Y la otra, como por la parte académica, tal vez algún consejo para aquellos jóvenes que de repente están pensando en adentrarse en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de las humanidades, en el mundo tal vez de investigación en paz. ¿Qué tendrías que decirles a ellos? Tal vez esos dos consejos. Vale, bueno, vale, muy bien, vamos a intentarlo. No sé si los podré formular en forma de consejo, pero sí por lo menos dejar alguna idea o alguna semilla plantada.
Yo creo que cuando nosotros eh, pensamos en la paz, tenemos que entender que nosotros somos sujetos de la paz. Pero también tenemos que entender que en muchas ocasiones, y muchísimo más de lo que creemos, somos sujetos de la violencia. Mm. Porque con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de abordar las cosas, las relaciones con los otros y las otras, en distintos ámbitos, desde el ámbito familiar hasta el ámbito laboral, etcétera, muchas de las prácticas que nosotros asumimos son profundamente violentas. Y eso hay que deconstruirlo. Entonces, la primera cuestión es hacer un análisis muy profundo sobre cómo somos, sobre cómo vivimos, sobre cómo actuamos, sobre cómo nos relacionamos, incluso con nosotros mismos, pero fundamentalmente con los otros y las otras más cercanos y cercanas, ¿no? Y tratar de detectar, de encontrar esa lógica relacional es muy importante para ponerla en sintonía con la atención sinérgica de las necesidades. Entonces, primera cuestión que a mí me parece clave es transformarnos, deconstruirnos, autocriticarnos, entender cómo está la violencia dentro de nosotros mismos y cómo la ejercemos o naturalizamos. La segunda cuestión que a mí me parece clave es perseverar. Esto no es un pique de 100 metros, esto no es un desmarque de Romario, ¿eh? Para la gente ya más vieja como yo, ¿no? Este es una maratón. Y este es una maratón que requiere perseverancia, que requiere práctica, que requiere además ir ganando habilidades y destrezas a lo largo de la vida. Tengo aquí al compañero Gandhi, ¿no? Que Sí. siempre me custodia en la oficina, ¿no? Porque al final es eso, es cómo uno mismo asume este camino y este recorrido para la paz, cómo va deconstruyéndose y cómo va reconstruyéndose de una manera cada vez más sinérgica. Y eso implica caerse, y eso implica levantarse, y eso implica a veces dolores. Creo que hay una cuestión importante. La paz no son palomas blancas surcando el azul celeste. La paz tiene espinas. Los procesos de paz a veces duelen y los procesos de paz muchas veces son inconvenientes, incluso para uno mismo. Y Mm. aquí quiero rescatar una frase de nuestro tan querido Marx, pero no Marx el que ustedes creen, no, Groucho, que decía algo maravilloso. Decía, yo tengo unos principios inquebrantables, pero no se preocupe, que si no le gustan, tengo otros. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de no tener otros, sino de asumir los principios con los que trabajamos, con los que caminamos, aún si resultan inconvenientes. O incluso me diría más, precisamente cuando resultan inconvenientes, Sí. porque es ahí donde se sostiene el proceso, ese camino, ¿no? Continuar caminando. Bueno, eso yo creo que son dos cuestiones que a mí me han servido y en ese proceso de coherenciarse uno mismo es donde hay que hacer transformaciones importantes, ¿no? Pues desde cómo me relaciono con otro, pero hasta como qué cosas como. Y Sí. aquí, bueno, no lo hemos tocado, ¿no? Pero por ejemplo el vegetarianismo, incluso el Mm. veganismo es una de las opciones más sinérgicas, Mm. ¿verdad? De respetar al resto de seres vivos. Entonces, eso también tiene que ver, por tanto, con la conducta, el comportamiento de uno, ¿no? Como sujeto. Bien. Y para los compañeros, compañeras, que estén interesados en este camino, más de carácter también disciplinario, decirle que nuestra disciplina es magnífica porque puede usted estudiar el grado que quiera, ¿no? Al final lo importante es cómo a partir de esos conocimientos, habilidades y destrezas que se desarrollan en la disciplina que usted quiere, cómo se ponen entonces al servicio de la construcción colectiva, de la reflexión a partir de la sinergia, del entendimiento de las problemáticas sociales con los otros y las otras, ¿no? La clave del proceso, digamos, de la lógica de la paz transformadora tiene que ver con esas metodologías participativas que interpretan al ser humano como sujeto del proceso. Entonces, digamos que cualquier carrera es bienvenida, la cuestión es cómo trabajar con la gente, ¿no? Y por eso digo que el diálogo que se produce cuando uno aborda los estudios de la paz y el conflicto desde esa perspectiva no es solo interdisciplinario ni transdisciplinario, es inter o transconocimiento, ¿no? De lo que se trata es de aportar los conocimientos que uno tiene al servicio de la construcción colectiva de algo nuevo y sinérgico. Y en ese sentido,
pues animar a todas las personas que tienen ganas de sumergirse en este maravilloso mundo, porque es precioso y genera, no sé, genera mucha satisfacción también personal, ¿no? Que por supuesto no se mide económicamente en nada. De hecho, en muchas ocasiones eso es mejor correr un velo, ¿no? Para eso, ¿no? Porque la verdad es que la cuestión es apostar por otra cosa, ¿no? Por construir un mundo digno. Y ahí, en esa construcción de ese mundo digno, uno encuentra sentido a la vida y le da sentido a la vida de otros. Entonces, ese camino es maravilloso también. Así que nada, ánimo y fuerza. No, excelentes consejos, Esteban. Se nota, repito, se nota la pasión que tienes por lo que haces. Y tengo que decir que he aprendido muchísimo en Nah, hombre. en esta conversación que hemos tenido. Voy a empezar a reflexionar también sobre mi propia realidad y hacia los demás. Eh, eh, vas a estar en Chile, ¿verdad? Me dijeron Sí, por sí, ahí sí, que sí, sí. Ya que estamos, vamos a hacer un poco de promoción, ¿verdad? perfecto, Del, sí. del- del Congreso. El año que viene, concretamente entre el 18 y el 21 de abril, creo que la fecha ya está confirmada, precisamente hoy, se va a desarrollar el 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, que es organizado por el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y que reúne básicamente a distintos investigadores, investigadoras, centros, grupos de trabajo, universidades y demás que trabajamos temas relacionados con los estudios de la paz y el conflicto, fundamentalmente en Latinoamérica. Y que está abierto, y esta parte es muy, muy, muy importante, también, y no solamente digamos, al mundo académico, sino también a todos esos procesos, todas esas vivencias, todas esas experiencias de construcción de paz que son tan ricas en América Latina. Yo creo que una de las cuestiones interesantes de nuestro continente en el sentido de los aportes que le hace a la disciplina es la riqueza de los procesos organizativos populares o de los movimientos sociales o de las organizaciones locales que trabajan en aras de la paz y que lo hacen pues muchas veces con las uñas y jugándose la vida en muchos casos, ¿no? Entonces está abierto también a que las personas vinculadas a esos procesos organizativos y vivencias puedan también presentar sus trabajos, puedan presentar sus experiencias concretas desarrolladas en sus distintas localidades. Y también está abierto a los artistas y las artistas. Nosotros entendemos desde el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz que la paz también es arte y que la paz tiene una relación muy importante con el arte. Y por tanto son también bienvenidas intervenciones artísticas en el espacio, desde música hasta teatro, pasando por danza o lo que se considere oportuno, ¿no? El hip hop, por ejemplo, suele ser digamos una herramienta muy poderosa de construcción de paz también. Entonces, también están abiertos el Congreso a que las personas puedan participar con esas, digamos, producciones, con esos aportes. Y el Congreso, pues, es completamente gratuito. Ese es otro de los grandes éxitos que hemos alcanzado, ¿no? Y por tanto, pues hay que estar atentos un poco a las páginas del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, que es claip.org. Yo creo que en breve estaremos ya divulgando el Call for Papers para que todas las personas que quieran participar pues, se puedan inscribir. Y además, ya otro anuncio, ya que me lo permite aquí Adelante. Héctor, pues invitar a todos y a todas a que puedan presentar sus artículos derivados de investigación científica o sus reflexiones académicas también derivadas de investigación científica a la revista latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto, que en estos momentos pues tiene el plazo abierto a la recepción de artículos originales e inéditos, que es una revista de investigación científica indexada en las principales bases de datos de la región y comprometida con el acceso abierto. Por tanto, bueno, pues tengan en cuenta si quieren compartir su trabajo con la comunidad, pues estaremos gustosos de iniciar el proceso de revisión por pares dobles y correspondiente. Y nada más. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchos éxitos, Esteban, en todos tus trabajos, en el Congreso y de verdad que te deseo lo mejor en tus investigaciones y en todos tus proyectos.
porque, bueno, al final la sociedad completa se va a beneficiar de todo tu trabajo. Entonces, muchas gracias también por todo lo que haces. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ya estaremos hablando. A ver qué nos inventamos para seguir caminando juntos. Te Perfecto, mando un abrazo perfecto. enorme, Héctor. Igual, Salud. un abrazo, Esteban.